Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema de mitocondrias. Ahora vamos a desarrollar la respiración celular. Anteriormente vimos cómo estaba formada una mitocondria, de qué moléculas utilizábamos para poder generar el ATP y ahora vamos a ir desarrollando bien cada uno de los pasos para formación de esta molécula de ATP. Viendo un repasito de lo que habíamos visto anteriormente, decíamos que era un conjunto de reacciones que se llevaban a cabo, que tenían que hacerse así porque si se hacían de una sola vez se perdía toda la energía contenida en los enlaces covalentes de los alimentos en forma de calor. Entonces por eso tenía que hacerse un conjunto de reacciones. Y hablábamos que en el citosol se llevaba a cabo la glucólisis y el resto de las reacciones se van a llevar a cabo en las mitocondrias si es que hay presencia de oxígeno. Cuando hay presencia de oxígeno podemos hablar de respiración celular. Si no hay presencia de oxígeno vamos a hablar de otro tipo de proceso como es la fermentación, que puede ser láctica o alcohólica, y acá sí generamos ATP pero en muy poquita cantidad. Acá lo que a nosotros nos interesa es hablar de respiración celular, de este gran proceso que genera muchas moléculas de ATP y ocurre en presencia de oxígeno. Entonces decíamos que estaba en el citosol la glucólisis y en las mitocondrias ocurría descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Si empezamos a analizar la glucólisis, vamos a partir, por ejemplo, de una molécula, la cual vamos a degradar para formar como producto final el ATP, que es la glucosa. Ustedes saben que la glucosa es una hexosa, tiene 6 átomos de carbono, y en un conjunto de reacciones, como ven indicados acá en las flechas, va a formar dos moléculas de ácido pirúvico. Dos moléculas que tienen 3 átomos de carbono. En estas sucesivas reacciones vamos a formar ATP como ATP, o sea que se fosforilan 2 ADP y se generan 2 moléculas de ATP, o sea que ya empezamos a generar un poquito cantidad de esta molécula energética. Y a su vez participa la coenzima NAD oxidada, 2 NAD oxidados que se reducen a NAD reducido, que luego vemos cómo van a participar en otro de los pasos de esta respiración celular. Esto ocurrió, la glucólisis, en el citosol de la célula. Si hay presencia de oxígeno, como les dije yo recién, va a continuar todos los procesos dentro de la mitocondria. Entonces el piruvato o ácido pirúvico va a ingresar a la matriz mitocondrial. Este piruvato va a sufrir el proceso de descarboxilación oxidativa, quiere decir que va a perder carbono en forma de dióxido de carbono, por eso necesitábamos, por ejemplo, la presencia de oxígeno. También participa una coenzima, un NAD oxidado que se reduce a NAD reducido, y como el ácido pirúvico, que tiene 3 átomos de carbono, perdió un carbono, se genera un acetil. Este acetil se une con la coenzima A, formando acetilcoenzima A. Recuerden que cuando degradamos la glucosa formamos 2 ácidos pirúvicos, o sea que este proceso de descarboxilación oxidativa del piruvato ocurre de a 2, porque tenemos 2 ácidos pirúvicos. Y se van a formar 2 acetilcoenzima A, las cuales van a ingresar en este conjunto de reacciones que se llama ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, en donde ocurren 2 de estos ciclos de Krebs, en donde va a ingresar el acetil-CoA que formamos en este proceso anterior, y un conjunto de reacciones se van a dar en forma de ciclo porque se vuelve a obtener nuevamente la molécula que se va a unir con el acetil-CoA, con nuevo acetil-CoA, y en este conjunto de reacciones van a formarse 3 NAD reducidos y un FAD reducido. También se forman moléculas de ATP, que en algunas bibliografías ustedes lo van a encontrar como GTP, es sinónimo, cambia la base nitrogenada del nucleótido, si es ATP es adenina, si es GTP es guanina, pero termina siendo moléculas transportadoras de energía. Y a su vez se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Este proceso, recuerden, como les dije recién, ocurre 2 veces porque de la glucosa obteníamos 2 ácidos pirúvicos, por ende vamos a obtener 2 acetilcoenzimas A. Una vez que ocurre la descarboxilación oxidativa del piruvato y el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, todas estas moléculas coenzimáticas NAD reducidas y FAD reducidos que se fueron produciendo van a ir a la membrana interna de la mitocondria. Acá tenemos esquematizada la membrana interna de la mitocondria, que es una bicapa lipídica que tiene fosfolípidos obviamente y a su vez tiene proteínas. En este caso
hay un grupo de proteínas transportadoras, proteínas transmembrana, que se ubican en esta membrana interna, que se la denomina cadena transportadora de electrones. Son 4 complejos enzimáticos, los van a desarrollar muy bien cuando cursen química biológica. A nosotros lo que nos interesa acá es que sepan que a estos complejos enzimáticos llegan el NAR reducido y también van a llegar el FAR reducido. ¿Qué es lo que van a hacer estas coenzimas? Van a liberar el hidrógeno. Ustedes saben que el hidrógeno está formado por protones y por electrones. En este caso, en estas proteínas transmembranas, que se la denomina cadena transportadora de electrones, los electrones van a ir saltando por estas proteínas, van a pasar de esta a esta, a esta y a esta. Y yo siempre digo que se imaginen como que los electrones van a ir bajando como una escalera, en donde cada de estas proteínas es un peldaño, un escalón de esa escalera. Entonces los electrones van a ir saltando por esta escalera hasta quedar liberados en la matriz mitocondrial. Y a su vez, los protones lo que hacen es moverse de la matriz mitocondrial, como se observa acá, al espacio intermembranoso. Fíjense cómo los protones van a través de estas proteínas transmembranas al espacio intermembranoso. Entonces, todos los protones, la mayoría, se ubican en este espacio intermembranoso, pero ellos no tienen que estar ahí. Tienen que volver a la matriz mitocondrial. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo hacen a través de otra proteína transmembrana, que tiene función también enzimática, que es muy importante en la respiración celular, que es esta que está esquematizada acá, denominada ATP sintetasa. Esta proteína tiene 2 partes. Una parte en forma de canal y otra parte que se encuentra ubicada hacia afuera, dando hacia la matriz mitocondrial, que es la que nombré en el video anterior como partícula F1, que les dije más adelante vamos a saber qué funcionalidad tiene. Esta parte, este componente de la ATP sintetasa es la que tiene la función enzimática, es la que va a producir la fosforilación del ADP, como se ve acá, que este ADP se una al fósforo formando el ATP. Ahora, ¿cómo hace esta ATP sintetasa para poder sintetizar el ATP? Lo hace a través del movimiento de los protones. Dijimos que los protones se encontraban en el espacio intermembranoso, pero ellos deben volver a la matriz. Entonces lo hacen atravesando esta ATP sintetasa, atravesando esta proteína transmembrana. Cuando atraviesan esta proteína transmembrana, generan una energía que activa a esta porción F1 de la enzima ATP sintetasa, lo cual permite la síntesis del ATP. Entonces, de esta manera se sintetiza el ATP en la mitocondria. Ahora nos quedaron en la matriz los protones, los electrones y como hay presencia de oxígeno se van a formar moléculas de agua. Mostrándolo de vuelta y para que lo comprendan, tenemos la membrana interna con los fosfolípidos, con las proteínas transmembranosas, con la ATP sintetasa. Entonces dijimos que llegaban los NAR reducidos, los FAR reducidos, liberan los hidrógenos, los cuales tienen protones y electrones. Los electrones van a ir saltando por estas proteínas transmembranas hasta quedar en la matriz mitocondrial. Los protones se van a mover a través de estas proteínas transmembranas para llegar al espacio intermembranoso. Y como dijimos, no deben quedar en el espacio intermembranoso. Entonces ahora si nosotros observamos nos quedó la matriz mitocondrial con cargas negativas y acá con muchas cargas positivas. Entonces hay un movimiento de estos protones que se encuentran en el espacio intermembranoso a través de la ATP sintetasa, lo cual hace activar ese movimiento, ese gradiente de electrones, de protones, este gradiente de protones genera energía que activa a la F1 de la ATP sintetasa, lo que hace que se una ADP más fósforo inorgánico para formar ATP. Entonces ahora sí los protones que están acá con los electrones forman hidrógeno, se unen con oxígeno para generar el agua. Otra forma de explicarlo es la cadena transportadora de electrones que está acá como un rectángulo azul, es un conjunto de proteínas transmembranas que se encuentra en la membrana interna, en estas crestas mitocondriales. Tenemos acá simbolizada la ATP sintetasa, que es un túnel, y a su vez la parte de la F1, que es la que va a generar el ATP. Llegan los NAR reducidos, los FAR reducidos, transportando los hidrógenos. Los electrones van a ir moviéndose a través de la cadena transportadora de electrones.
Los protones atraviesan desde la matriz hasta el espacio intermembranoso y vuelven a la matriz a través de la ATP sintetasa, activando esta enzima, haciendo que se una el ADP más el fósforo para generar el ATP. Fíjense en que dice que la energía liberada en la transferencia de electrones se utiliza para impulsar iones protones a través de la membrana interna. Este movimiento de los electrones a través de estas proteínas transmembranas hacen que todos estos protones se muevan desde la matriz al espacio intermembranoso. Entonces va a aumentar el pH en la matriz. ¿Por qué? Porque los protones se van todo al espacio intermembranoso. Y luego se crea un gradiente de voltaje negativo en la matriz, como le dije hoy, positivo en el compartimiento intermembranoso, que hace que los protones puedan volver a través de la ATP sintetasa a la matriz mitocondrial. Acá vemos un videíto cómo se observa en un caso en la mitocondria el gradiente de movimiento de protones que primero están en la matriz mitocondrial y luego pasan al espacio intermembranoso, y luego cómo vuelven los protones a través de la ATP sintetasa, y mientras se estén moviendo estos protones a través de la ATP sintetasa, se está uniendo el ADP más el fósforo generando ATP. Acá vimos todos los pasos que ocurrían en la respiración celular para producir entonces estas moléculas de ATP. Fíjense en que participan mucho estas coenzimas transportadoras que son el NAD y que son el FAD. Acá vemos la producción neta de una oxidación de la molécula de glucosa, se habla de 38 ATP, luego la bibliografía va a hablar de 36, va a hablar de 30 ATP, según los movimientos de entrada de los distintos componentes de la respiración celular. Pero la producción neta sería 38 ATP. ¿Por qué? Porque se dice que por cada NAD se forman 3 ATP y obviamente se libera un NAD oxidado. O sea, por cada NAD reducido se generan 3 ATP y se libera un NAD oxidado. Por cada FAD reducido se generan 2 ATP y se libera un FAD oxidado. Entonces, si analizamos la glucólisis, la glucosa formaba 2 piruvatos de ácido pirúvico, 2 NAD reducidos y liberaba ya 2 ATP como ATP. Y en el proceso de la mitocondria ocurría que los 2 piruvatos por descarboxilación oxidativa me generaban 2 acetil-CoA más 2 NAD reducido, y en el ciclo de Krebs, que acuérdense que también son 2 ciclos de Krebs que se dan, se generan en total 6 NAD reducidos, 2 FAD reducidos y 2 ATP. Analizando esto, podemos decir que en la glucólisis generamos 2 ATP como molécula de ATP, 2 NAD reducidos que serían 6 ATP, porque por cada NAD se generan 3. Luego el piruvato ingresa a la mitocondria, sufre la descarboxilación oxidativa. Como son 2 piruvatos, se van a formar en total 2 NAD, que generarían 6 ATP. 2 ciclos de Krebs se llevan a cabo, en este se generan ya 2 ATP como ATP, 6 NAD reducidos que equivalen a 18 ATP, 2 FAD reducidos que equivalen a 4 ATP. Si hacemos la cuenta total, en la producción neta por una molécula de glucosa serían 38 ATP. Acá también se observa cómo se da el proceso de glucólisis en el citosol y el resto de los procesos ocurren en la mitocondria. Descarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs en la matriz, la cadena transportadora de electrones en la membrana interna, y se habla que la fosforilación oxidativa, que es el proceso de formación del ATP, en donde el ADP se une con el fósforo para formar el ATP, en algunas bibliografías van a decir que es en la membrana interna y en otros se considera en la matriz, porque en sí la parte F1 de la ATP sintetasa se encuentra en la matriz mitocondrial. Les doy las gracias por haber compartido conmigo este video. Espero que les hayan quedado claros los conceptos. Si no saben cómo realizarnos las consultas correspondientes, y los invito a ver un siguiente video con otro contenido de la materia Biología General. Muchísimas gracias.